Bueno, vamos entonces al ejercicio este de la práctica, que acá tiene como número 9, la práctica estaba como número 8, ¿no? Bien. A ver, ¿qué nos plantea este ejercicio? Nos dice que tenemos un generador de, vamos a agarrar acá, de 1,68 MVA, la tensión, el coseno de phi, obviamente todo esto para características nominales, 50 Hz, de 3000 vueltas, conectado en estrella. O sea que esta tensión es de línea, cuidado. Se ha ensayado con los siguientes resultados del ensayo de cortocircuito, que para la corriente de armadura nominal de 147 amperes y la corriente de excitación es 201. Y para el ensayo de vacío, los que tenemos acá. Bien, entonces, lo que nosotros tenemos en principio es esta corriente de excitación, que es esta corriente de armadura, o sea, de estator, que es esta, esto es 147 y estos son 201. ¿Le hago una consulta? Sí. El término de armadura se lo suele llamar al inducido, ¿no? Porque en la máquina de corriente continua, al se lo llamaba, al inductor se lo llamaba de armadura. Sí, en este caso el estator, la armadura. Bien, y luego tenemos la curva de vacío, donde, a ver, esto es 6,6, bueno, más o menos podemos tener algunos puntos que están acá, ¿sí? Y luego empezamos a tener estos puntos. Y este punto que está acá. Bien, la tensión nominal es 6,6 kilovolts, o sea que de fase, ¿cuánto tiene esto? $381. 381. O sea que acá estamos teniendo la de fase. Y este valor es el que me va a dar la tensión de fase. Claro. ¿Sí? O sea, eso sería en el ensayo de vacío, cuando yo lo llevo a tensión nominal, es la corriente que tengo de campo, digamos. Exacto. La corriente de excitación. Ok. Exacto. Bueno, tengo la resistencia... Perdón, una consulta. Ese punto estaría ubicado sobre la curva de saturación, la curva de vacío, no sobre la recta entre hierro, ¿verdad? No, está sobre... Este sería el punto A. Ok. Por lo tanto, si este es el punto A, acá voy a borrar 201 y voy a poner 150. 150. Y bueno, esta curva, esta está un poquito separada de esto. Bien. Entonces... ¿Le hago una consulta? Sí. Esos 150 de la corriente de excitación, vendría a ser lo que me da en el inducido, esos 3810, que vendría a ser la tensión nominal, ¿no? Exacto, de la máquina. Sí, sí. Bien. Exacto, sería esto. Esto es. Bien. Obtener los valores de reactancia sincrónica saturada y no saturada
y deducir a partir de ello la intensidad de excitación necesaria en el punto de funcionamiento asignado. Entonces, vamos a hacerlo acá. El generador tiene su tensión de referencia, B, y tiene una corriente en atraso, y para un phi que es de 0,8 inductivo. Entonces este phi es 36. ¿Sí? Entonces el fasorial de esta máquina es IA por RA más IA por JXS. Y esto es E. Esto es J, IA por XS. IA por RA. Bien. Y acá tengo E, y acá que tengo, ¿qué ángulo es este? Delta. Bien. Perfecto. Entonces, ellos dicen, o me están diciendo, que la máquina está funcionando tal cual como se las dibujé yo ahí. Bien, pero tengo que calcular la excitación. Voy a dibujar un poquito mejor la FEN. La voy a dibujar con otro color. Vamos a dejarla así. Ahí está la FEN. Bien, entonces me dicen que tengo que calcular para el punto asignado, o sea, para ese coseno de phi, tengo que calcular la excitación que debo colocar para obtener también esta E. ¿Sí? O sea que yo lo que tengo que calcular es el valor de E, ¿para qué? Para venir a través de este gráfico y determinar la excitación de la máquina, la IF. Eso es lo que tengo que hacer. O sea que tengo que calcular E. Bien, para calcular E, la única forma que tengo de hacerlo es... Ahí le hago una consultita. Sí. Esos 3810 vendrían a ser en bornes de la carga, ¿no? No hay carga porque eso es en vacío. Ah, ok. Y entonces la tensión esa E, o sea, esa FEM, vendría a ser la que yo necesito para tener a la salida 3810. La corriente, esta. Sí. Sí. Cuando yo tenga la FEN que tengo que calcular acá, para que acá tenga la tensión nominal y que entregue a una carga con coseno de phi 0,8, la corriente nominal, yo tengo que calcular el valor de esta E, tengo que calcular el valor de esta E para que cumpla con esto, y para calcular el valor de esta E me pide que también tengo que determinar la corriente de excitación. Eso es lo que me pide el problema. Bien. Bueno, entonces, con ese fasorial, lo que debo determinar entonces es E. En esta máquina, E en realidad es E por E a la J delta, ¿a qué es igual? A B por E a la J0 más IA por Z sincrónica. ¿Sí? Donde la Z es RA más JX sincrónico.
Bien, Le hago una consulta. sí. ¿Necesariamente yo lo tengo que escribir de forma compleja o puedo usar las magnitudes de No, esos parámetros? complejo. Complejo tiene que ser, porque hay que usar los ángulos. Ok. Acá hay que utilizar los ángulos. ¿No? Bien, entonces, a ver, si yo tengo que utilizar esta expresión para determinar esto, la B la conozco. Tengo que determinar la Z sincrónica, para lo cual me dan los ensayos, los puntos. Me dan todos los puntos, la puedo determinar. Puedo determinar la reactancia, puedo determinar la resistencia a esta medida. Bueno, me falta la corriente, debería encontrar el valor de la corriente para ese punto de funcionamiento. Bueno, a ver, entonces, acá tengo identificado en el gráfico IF para 201.E, la I de armadura, perdón, acá la I de armadura no es 201, sino es 147. Punto B. Bien. La I nominal de esta máquina es S nominal, raíz de 3, U nominal. 1,68 dividido 1,73 sobre 6. La I armadura nominal de la máquina es 147, que le corresponde al punto B. Esto es 147. Es esta misma que está acá, 147. Bueno, ¿con eso qué puedo hacer? Bueno, con eso puedo calcular, por ejemplo, La impedancia sincrónica. sí, y puedo sacar la relación de cortocircuito, porque tengo la corriente de excitación que produce la corriente nominal, esta, perdón, y la corriente de excitación que produce la tensión nominal. ¿Sí? Una es 150 y la otra es 201. 3810, acá tengo 150, que es esta, y la otra es 201. Bien, 201. 150 sobre 201, 0,746. ¿Y qué habíamos dicho que era la relación de cortocircuito? Era la inversa de la reactancia sincrónica por unidad, ¿sí? De eje directo saturada. Bueno, entonces de esta forma obtengo, vamos a pasar, primero vamos a borrar Y le hago todo. una consultita. No necesariamente el valor de la corriente de excitación tiene que ser el mismo para determinar los parámetros nominales de la máquina, ¿no? O sea, ahí no es, o sea, cambia, digamos, para determinar la corriente nominal que para determinar la tensión nominal. No, vos te referís a este. Claro, eso ahí me confunde un Acá en poco. este caso sí coincide, pero no. Ok, Bueno, de hecho acá son distintos. bien. No necesariamente tiene que ser el mismo. Claro, uno vale 150 y el otro vale 201. Bueno, vamos, ahora sí. Acá está. Impedancia sincrónica saturada, 1 sobre la relación de cortocircuito, 1 sobre 746, 1.34 por unidad. Bien. Entonces, si yo a un valor por unidad lo multiplico por su impedancia base, me da el verdadero valor en ohm. Bueno, entonces este valor por unidad debo multiplicarlo por la impedancia base de esta máquina. Ustedes recuerdan de transformador que la impedancia base era igual a ¿quién? A la tensión nominal al cuadrado dividido la potencia base que elijo, en este caso la potencia nominal. Bien, la tensión nominal es 6,6 al cuadrado y la potencia 1,68 kVA.
La Z base me da 25,92 ohm, por lo tanto la impedancia saturada es la Z base, que era 1,34 por 25,92, y esto es 34,74. Ahí está la impedancia saturada. Bien, yo saqué la impedancia. Lo que necesito saber ahora es el valor de la resistencia y de la reactancia. La resistencia ya la había medido. Era 0,106. Por lo tanto, tengo valor de resistencia, de impedancia, voy a determinar el de la reactancia. 34,7 porque es muy chiquitita. Es muy chiquitita. Bueno, ahí tengo la impedancia, calculé la impedancia sincrónica saturada. O sea, yo la calculé, vamos a poner, por ejemplo, en este punto, que está acá. En este puntito que está acá. ¿Cambia algo usar la reactancia saturada y no saturada? Y sí, porque una representa el estado de funcionamiento real y la otra no. Ok. Bien. Ahora voy a calcular la reactancia no saturada. Tengo esta, ahora la no saturada. La no saturada, ¿sobre dónde la calculo? Sobre la recta, sobre la recta la voy a calcular. Cualquier valor en la parte de la recta me va a dar la impedancia saturada. Bueno, tomo un valor menor, 2290, para esta corriente y me da 50,9 ohm. Ustedes pueden ver acá en línea roja cómo varía la reactancia sincrónica en el momento que es lineal y luego cuando se satura va a disminuir. Esta es la reactancia sincrónica. ¿Sí? Bien. Ahí podemos ver los dos casos. Bueno, pero nos falta, hasta ahora calculamos la reactancia. Vamos a avanzar un poquito con el cálculo. Perdón, Bueno, José, te interrumpo un segundo. ¿Por qué tomaste el valor de 2002? y porque tomé acá uno que seguramente, cualquiera. claro, o podría haber tomado el otro. Estoy tomando valores acá. Cualquiera que estén por debajo de la nominal, digamos, de la tensión Cualquiera que nominal. esté por debajo de donde esto se empieza a saturar. Esto ustedes lo pueden representar. Entonces Sí. lo van a tomar sobre valores lineales. Bien. 2290, estoy acá más o menos. Ok. Conviene tomar los más chiquitos, ¿no? Y a ver, O sea, tendría que dar lo mismo con 1525. tendría que buscar la corriente que le corresponde a 1525. Sí, bueno, podemos jugar con eso también, ¿no? Obviamente. Bueno, entonces ahora tengo que calcular lo que yo les decía. Ustedes tienen que calcular la corriente de excitación, pero para calcular la corriente de excitación necesito saber la FEN. Planteo lo que ustedes ya conocen, la ecuación de la máquina, ¿sí? La ecuación de la máquina. Entonces, la corriente la conozco. Entonces, despejando el valor de la FEN, despejando el valor de la FEN, obtengo dos valores.
dependiendo qué reactancia estoy utilizando. En uno obtengo 7.991 y en otra, bastante más grande, 9.700. Estoy obteniendo este valor de FEN. Estoy obteniendo este valor de FEN. Entonces, con ese valor voy a venir a la curva y voy a calcular el valor de la corriente de excitación que necesito poner la máquina para tener ese valor de FEN, ¿sí? Bien, acá simplemente como aclaración, esta es la ecuación que voy a utilizar. Esta ecuación es para motor. Y esta ecuación es para generador. ¿Sí? B, I, E, delta. Este fasorial responde a esta ecuación. Entonces, bueno, lo que he hecho acá es E es igual a B más J IA XS más IA por RA. Ahora, la IA, ¿cómo la voy a poner? La voy a poner como el módulo de IA por E a la J, a la menos J 36,8. ¿Sí? Y bueno, obviamente el XS con 90, B0, bueno, todo esto me dan los módulos, los dos módulos de E. Y con esos dos módulos de E, vengo al gráfico, con los dos módulos de E, vengo al gráfico y determino la corriente de excitación. Acá están las dos corrientes de excitación para ese punto de funcionamiento que me habían solicitado. Ahí le hago una consulta. En el numerador, 150 por 7.991. Entiendo que uno es el valor de la corriente de excitación y el otro, ¿de dónde es? Ah, es el valor de la FEM. Claro, y después divide por la tensión nominal. Y con eso saca la corriente. Está bien. Exactamente. Bueno, 385. Claro, está con valores muy, muy elevados, ¿no? Con valores muy elevados de corriente. Pero bueno, este sería cómo tendríamos que resolver un ejercicio. En realidad acá lo que ponemos en juego es cómo calcular la reactancia sincrónica saturada y no saturada. Bien. Tema resuelto vamos a volver, era el ejercicio número 6. Ejercicio número 7. A ver. Bueno, el ejercicio 8 es igual a este. El ejercicio 8 es igual a este. Vamos al ejercicio 9. Y vamos a abrir la pizarra. Vamos a trabajar con la pizarra. Ahí está.
Esto es lo que dice el ejercicio 9. Conexión a una red de potencia infinita. Un generador sincrónico es igual al ejercicio que estaba anterior, que había que hacer algún número. Este es más cualitativo. Un generador sincrónico conectado a un sistema de potencia infinita, tensión y frecuencia constante, despreciando las pérdidas, suponiendo en vacío al generador en el punto O, con el 50% de P y Q inductivo, nominales, realizar un fasorial, indicando U, E, I, P, Q y ángulo delta para los siguientes casos. Si aumento la corriente de excitación y disminuyo la corriente de excitación. Bien. Le hago una consulta. Sí, Por ejemplo, si yo quiero jugar con la corriente de excitación, ¿no? Lo que voy a estar haciendo es modificar el reactivo que entrego a la red, ¿no? sí. Y si yo me pongo a jugar, por ejemplo, con la velocidad de la máquina de impulso, voy a estar modificando la potencia activa que entrego a la red. En realidad la velocidad no la vas a poder modificar, sino la potencia de la máquina de impulso. Ah, por la frecuencia. Claro. Bueno, esto es delta, esto es B, phi. Este es el fasorial de una máquina. Cuando yo tengo un generador impulsado por una máquina de impulso y va a entrar en paralelo con un sistema de potencia infinita, ese sistema le impone que va a tener una tensión que es constante y va a tener una frecuencia que es constante. Estos dos corresponden a esto, al sistema de potencia infinita. Entonces, cuando yo cierre acá, este generador va a tener siempre esta tensión, va a ser constante, ¿sí? Y la frecuencia que va a entregar va a ser constante. Bien. ¿Qué pasa cuando entra esto en paralelo con un sistema de potencia infinita? Bueno, aparecen los diagramas P y Q. ¿Qué son los diagramas P y Q? Bueno, son los diagramas que tienen origen en la punta de B, ¿sí? Y ahí. Y esto es P. Esto es P y esto es Q. ¿Por qué es P y Q? Bueno, porque este lo multiplico sobre B sobre XS a todo el diagrama, por lo tanto, esto pasa a ser S. Como esto era phi, esta proyección acá pasa a ser Q, y esta proyección acá pasa a ser P. Entonces ahí tienen el diagrama P y Q. P negativa, P positiva, Q positiva y Q negativo. Entonces el diagrama P y Q, ¿cómo es? Bueno, es un diagrama de esta forma, donde tiene la tensión como punto de origen. Ahí. Ahí está. Ahí está. La tensión es eso. Entonces, en un punto de equilibrio, si esta máquina no entrega ni recibe potencia y está en vacío, esta máquina que puse acá en paralelo está en vacío, está en este punto. Está en este punto. En un punto de equilibrio acá. ¿Sí? Bien, en ese caso, ¿cómo es la FEN con respecto a B?
Es igual porque no tenemos corriente. Perfecto, tener corriente, entonces no hay caída. es igual. Bien. En ese caso, B es igual a E. Esto es E y esta que está acá abajo era B. Bien. Si suponemos yo aumento el valor para este punto, estoy acá, ¿no? Ya dibujo la máquina sin resistencia, ¿eh? B y A y F. Si yo aumento la corriente de excitación y dejo la máquina como está, ¿qué va a aumentar? Va a aumentar E. ¿Sí? Entonces, si este era el lugar geométrico de E, vamos a llamarle para una corriente y de excitación 0. Si yo no hago nada y aumento la corriente de excitación, me va a aumentar E. Y E, para esa corriente de excitación, puede tomar cualquiera de estos valores que he dado en este punto. Lo mismo que si la disminuyo. E puede venir a cualquiera de estos puntos. Bien. Habíamos dicho que esto es P y esto es Q. P negativo como motor, P positivo como generador. Bien, vamos a suponer que no modifico la potencia de la máquina de impulso y aumenté IF y ahora pasó a IF1. ¿Dónde está el punto de funcionamiento nuevo de la máquina? Ahí va a estar acá. Bien. Si va a estar ahí la corriente, ¿dónde va a estar? ¿Me pueden decir dónde va a estar la corriente? Todavía seguimos en vacío, ¿no? Sí. Y ahí ya no. Ya está con la red, digamos, en Y paralelo con la sí, red. ya está con la En red. retardo, ¿no está? Está en retardo. ¿Dónde va a estar? Acá. Sí. Y A. Entonces, vamos a decir, este era el punto 0, este es el punto 1 de funcionamiento, entonces voy a tener acá Q1 para este punto 1 de funcionamiento. ¿Se entiende? Ahora, no toco la corriente de excitación, esta no la toco, pero vengo acá y le meto más cupla o más potencia de entrada a la máquina de impulso, más potencia de salida a la máquina de impulso. Y aumento la potencia que le entra al generador. Pero no modifico esta corriente de excitación que se relaciona en la máquina a través de ¿dónde? De la FEN. No la modifico. ¿Qué pasa? La FEN va a seguir siendo la misma. Aumentar Pero la potencia de ahora salida. le he puesto una determinada potencia, vamos a suponer que es esta. ¿Dónde está el nuevo punto de funcionamiento? Y ahora tengo esta P, esta sería 2 porque el punto 2. Si no modifiqué la excitación, esta corriente es constante. Entonces la voy a tener acá, el punto de funcionamiento. El nuevo punto de funcionamiento, acá tenemos el punto de funcionamiento 2. Para ese punto de funcionamiento 2, ¿qué sucede? Tengo esta nuevo Q, Q2, y ahora
tengo la misma FEN, nada más que tiene otro desfasaje respecto de B. Y además, ¿qué tengo? Tengo Potencia activa. Tengo esta potencia reactiva. Ahí está el nuevo punto de funcionamiento. Y ahí también cambiaría el ángulo de la corriente de armadura, ¿no? De la IA. Y cambia el ángulo de IA. Ahora IA es así. Claro. Ahora IA es así. Entonces, esa IA, ¿qué tiene? Y tiene una componente reactiva y tiene una componente activa. Y ahora tengo este ángulo delta. Antes delta valía 0 y ahora tengo ese valor. ¿Se entiende? Y acá está E. Yo le quiero hacer una consulta. Entonces, si yo estoy modificando la potencia de salida, voy a también estar variando la corriente de armadura. Sí. Sí. Sí, porque esto acá tiene conectada una impedancia. Bien. Si yo no toco P y aumento la corriente de excitación, ¿qué sucede? Bueno, si ahora paso de IF1 a IF2, que es mayor que IF1, bueno, ahora IF2 estará por acá. Bien, si Debe yo no seguir entregando. modifico la potencia de la máquina impulso, ¿dónde está el punto de funcionamiento 3 de la máquina? Y en el valor constante de P. Ahí le hago una consulta. Al estar haciendo eso yo, voy a estar manteniendo constante la potencia activa, pero voy a estar entregando más potencia reactiva, ¿no? Exacto. Exacto. Esa es la nueva potencia reactiva. Q3. Entonces, con una variación de IF a P constante, obtengo una variación de la potencia reactiva. Podría haber disminuido, y por ejemplo ir a este punto, que no lo hago porque se me queda muy chiquito el gráfico. Y también vemos que me voy a esta Q4. Este sería el punto 3 y este sería el punto 4. ¿Qué quiere decir? Que con el control de esta IF acá, estoy controlando para allá o para allá el reactivo de la máquina cuando no toco la máquina de impulso. Si ustedes ven la ecuación de potencia de la máquina, 3 BXS seno de delta, ¿qué sucedió recién? Bueno, recién aumenté E. XS es constante. B es constante. Entonces, como P tiene que ser constante, ante un aumento de E,
este seno de delta tiene que ser menor para compensar. ¿Sí? P delta. Entonces, Ahí le hago una consulta. aumenté E, esto va a aumentar ahí. Entonces, para la misma P, antes tenía este delta y ahora voy a tener este otro delta. Sí, En realidad, XS no variaría a medida que yo voy saturando la máquina. y pero acá estamos tomándolo con un valor constante. Ah, ok. Sí, estamos haciendo bajo el supuesto de que la máquina no está saturada, porque para Bien. poder analizar el diagrama PQ. Sí, sí. ¿Eso se ve en el gráfico? Y sí, se ve en el gráfico. Antes delta era este, y ahora es este chiquito. Delta bajó. Delta bajó. La corriente también cambió su ángulo. ¿Y qué pasa con la potencia aparente de la máquina? Y lo ven acá. Esta es la potencia aparente de la máquina. Claro. Aumentó. También se va a Y ir modificando. aumenta. ¿Y por qué Sí. aumenta? ¿La tensión aumenta? No, pero la que aumenta es la corriente. Entonces, desde el punto de vista que nos pedía el ejercicio, ya vimos qué pasa con U, vimos qué pasaba con U, con E, con I, con P y con Q. Si ahora en el punto 3 se me ocurre aumentar la potencia nuevamente a este otro punto, y bueno, si no modifico la excitación, ahora el nuevo punto de funcionamiento 5 está acá. No le dibujo nada, pero bueno, nuevamente aumenta la potencia aparente, disminuye el reactivo, bueno, hay toda una serie de acomodamientos para entender y lograr ese punto. Bueno, acá fue aumentando un 20% la corriente de excitación, como decía el enunciado, y si hubiéramos disminuido un 20%, nos vamos acá. Profe, Sí. para el motor, ¿cómo sería eso? O sea, el motor consumiría activa y reactiva, ¿no? A ver. Bueno, para un motor. Para un motor yo tengo B. Bien, vamos a suponer que tiene una corriente en adelanto. Y A. Phi y esto es B. Bien. Y A por XS. Y acá tengo B. Y tengo B. Esto es P y esto es Q. Para ese punto de funcionamiento, la máquina tiene
este valor de P negativo y este valor de Q positivo. Yo tendría entonces un motor en paralelo con una red, o alimentado con la red. Tengo la corriente de excitación por acá, y bueno, en este caso, el motor absorbe P, o esta P es negativa, absorbe P, ¿sí? ¿Y acá qué está haciendo con esta Q positiva que está absorbiendo? Si el motor absorbe Q positiva, ¿cómo se está comportando? O está absorbiendo, está consumiendo. No sé si estará bien, pero como un capacitor. Como un capacitor. Lo está absorbiendo. Bien, y si lo pongo con corriente en atraso, es el inverso, ¿sí? Me voy a venir acá. Voy a tener este Q y voy a tener este P. Entonces acá va a estar absorbiendo un Q negativo. Ahí sería como un inductor. Un inductor. Entonces, el diagrama PQ, cuando trabajo con P positivo, es generador. Y acá abajo, como motor. ¿Sí? Y lo bueno es que ustedes pueden hacer el análisis para, vamos a decir, esto es B, perdón, esto es B, para cualquier situación de corrientes de excitación, ¿sí? Entonces, para cualquier corriente de excitación y cualquier potencia, enseguida van a encontrar los puntos de funcionamiento de E. ¿Sí? Y a partir del punto de funcionamiento es que obtienen P y Q. Acá tengo Q y acá tengo P. Y yo Todo tengo, depende digamos, cuál es la estrategia que les están dando o los puntos donde le están diciendo que varía la máquina. profe, y yo, digamos, ¿tengo algún límite para variar la potencia o puedo variarla cuanto yo quiera? No. Tengo P y tengo Q. Tengo un límite superior dado por la potencia de la máquina de impulso. ¿Sí? Tengo un límite dado por la excitación y otro límite dado por la potencia aparente. ¿Sí? Y del otro lado tengo un límite por estabilidad. Y este es el diagrama de capacidad de la máquina o de capabilidad de la máquina, ¿sí? Donde yo de acá no me puedo salir, puedo operar en cualquiera de estos puntos, pero no puedo operar por afuera de esos puntos. ¿Por qué? Bueno, porque la máquina se va a ver comprometida, dependiendo dónde. Puede ser por calentamiento rotórico, por calentamiento estatórico, por estabilidad, por un montón de cosas que la máquina no me puedo salir. Entonces, cuando yo estoy operando un generador en una central,
Estoy en un generador, en una central, y entrego P y entrego o recibo Q. Cada vez que a mí me piden que opere un punto, entonces vengo y verifico que ese punto esté dentro de este diagrama. Puede ser que esté operando, me pidan este puntito que está acá afuera, donde, o acá, vamos a suponer, acá, por ejemplo, no tengo Q, estoy bien en un montón de cosas, pero me pasé un poquito en P, bueno, ahí comprometo la máquina, no lo puedo operar. ¿Sí? No lo puedo operar. ¿Cómo salen estos límites? Bueno, estos límites salen de acá. Si yo tengo, esto es B, ¿sí? Entonces, hay un límite máximo. Recuerdan que las corrientes de excitación tenían un lugar geométrico así. Bueno, hay un límite máximo que es para una determinada E máxima. ¿Sí? Entonces, ahí tengo un límite máximo que no puedo sobrepasar. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Y se debe a que esto está relacionado con un flujo máximo y está relacionado con una corriente del rotor máxima, que es por calentamiento del rotor. Bien, y después tengo en determinado punto un valor de S nominal. Para el coseno de phi que estoy teniendo, tengo mi S nominal, y yo no puedo sobrepasar esa S nominal. Bueno, vamos a suponer que esa S nominal es acá en este punto, entonces acá obtengo este otro pedacito. Y luego no me puedo pasar de determinada potencia, entonces voy construyendo el límite de esta forma. Cuando me vengo para este otro lado, que es capacitiva, bueno, acá tengo, para llegar a estos puntos de funcionamiento, la FEN tiene que estar acá. ¿Sí? Entonces, ¿la corriente dónde tiene que estar? Y tiene que estar por acá. Entonces, tengo un determinado límite. Entonces, voy construyendo los límites por estabilidad, donde le voy recortando cierta potencia disponible para que yo pueda tener reserva. Entonces ahí quedó la otra parte de la curva. Entonces este límite es por P, este límite es por S, este límite es por E, y este límite acá es por estabilidad. Y ahí construí mi curvita, tanto esta mismo para generador, la misma curva va a estar abajo para motor. Y esa es la curva que utilizan las centrales, los generadores en las centrales, por ahí, Santiago, vos lo viste, cuando nosotros fuimos a la central de Ensenada, la tenían pegadita, la curva esta del generador. Estaba pegada ahí en un papel, obviamente esto lo tienen Muy interesante, la verdad. ingresado por otro lado, ¿no? Pero, ¿para qué? Y porque yo estoy operando este generador en Ensenada, y a mí me dicen, ¿qué hora es ahora? 19:40. Bueno, entregame 248 megavatios de S, pero quiero un Q de XX y de P de XX. 1. Bárbaro. Voy, y sí, la potencia estoy bárbaro, es esta. Pero resulta que me pidieron el Q que está acá, y se me va. Entonces, si yo utilizo eso, voy a tener calentamiento, no sé, se me va de corriente, o tengo una FEN, tengo una corriente de excitación muy grande y se me calienta el rotor. Bueno, no puedo. Entonces, la manera mejor, o la manera operativa más segura es manejarnos con esto. Claramente, si hay una emergencia, probablemente un tiempito lo pueda llegar a, pero tiene que ser una emergencia y rápidamente volver al punto de trabajo. Como la curva de calentamiento. Y claro,
pero yo creo que nadie se va a arriesgar a que se te vaya un generador por... Claro. Tiene que estar muy, muy fundamentado eso, porque si se te va un generador por calentamiento, bueno, las consecuencias pueden ser peores. José, una consulta. ¿De dónde sale el límite técnico de potencia que puede entregar la máquina? O sea, me ha pasado de estar en la central Piedrabuena, por ejemplo, ahí en Bahía, que es una central térmica, y por ahí cuando poníamos en servicio las protecciones necesitábamos arrancar con potencias bajas para ir chequeando la estabilidad de corrientes diferenciales y demás, y ellos me decían, bueno, mira que yo menos de esto no te puedo entregar, que me comentaban que era por problema de posible motorización de la máquina, o sea, que empiece a tomar energía de la red en vez de entregar. Bueno, porque estoy pensando, ¿no? Porque imagino que es por esto. Yo tengo la máquina de impulso y tengo la máquina sincrónica. ¿Sí? Esto está en paralelo con la red. ¿Sí? Yo estoy entregando acá una potencia. Ahora, si yo dejo de entregar potencia acá, suponete que a esta máquina de impulso, a esta turbina, dejo de inyectarle gas. ¿Qué pasa? Y este ya tiene la velocidad, está en paralelo y trabaja como motor. Claro. Pero me llamó la atención que era un valor alto, era como el 50% de la potencia nominal, más o menos. O sea, como límite técnico de operación lo tienen. O sea, no pueden entregar menos de esa potencia. Yo no sé si tiene que ver por una cuestión económica, del despacho económico de carga, o si es por alguna cuestión física de la máquina, digamos. O sea que ellos se te ponían acá, el 50%, vamos a decir, ahí. Sí, ponerle la máquina esa creo que era de 360 MVA y creo que lo mínimo que podían entregar estaba arriba de 100 y algo de MVA, 120 MVA, 150 MVA. Un poquito acá. Sí. Mirá, la única razón puede ser esta, de que la máquina pueda no ver esta carga, esta máquina de impulso, y pueda tender a trabajar como generador. Claro. Con respecto a la estabilidad, normalmente la estabilidad justamente se compromete con ángulos, esto lo van a ver en la otra materia, pero la estabilidad de la máquina se compromete con ángulos altos de delta. Hay que ver acá. Bueno, no, la única es esto. No sé qué razón podría haber para no seguir bajando P. Porque de hecho, cuando ellos lo sincronizaron como nosotros dijimos. Sí, entra. Ellos sincronizaron acá B con P y sincronizaron acá en 0. Y acá tienen E. Ellos sincronizaron de esta forma. Y después se empiezan a mover a determinados puntos. A determinados puntos lo empiezan a mover. Pero por eso te digo, es raro. Supongo, Sí, no sé por. No lo podían mantener mucho tiempo así, me comentaban. Sí, cuando sincronizan entran con la tensión un poquito más arriba para ya estar entregando potencia activa. Esas ahí en Piedrabuena son térmicas, porque esas eran a carbón al principio y después las Claro, modificaron. son de turbinas de vapor, digamos, pero
con caldera, como Costanera, digamos, como la que está acá en Costanera. Claro. Y al revés me ha pasado, por ejemplo, en Piedra del Águila, que al ser hidráulica ellos la manejaban como querían y me decían, no, Sí. pues vos decís la potencia que querés que te ponga y ponemos, ¿no? Yo para mí puede ser algún tema operativo más de la máquina de impulso que propiamente del generador. Es probable, sí. Sí, yo lo entendí por ese lado, pero digo, bueno, capaz que se determinaba de algún No, modo. sí, 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 sí. Yo entiendo que sí, porque el generador no voy a tener ningún problema. Claro. Este, Sí, me porque de imagino. hecho, por ejemplo, los compensadores de ahí de Zeita laburan con P negativa, digamos, toman potencia activa Claro, y entregan el reactivo que quieras, pero desde el punto de vista de la máquina no tiene problema en si está tomando o entregando energía. exacto. Sí. Bueno, este es un tema muy lindo. Este tema es muy lindo. Bueno, lo tienen en los libros, normalmente la tienen invertida, esa curva de capabilidad la tienen invertida, está girada a 90 grados, pero bueno, es un tema interesante, muy gráfico, donde acá se entiende todo, qué pasa con P, qué pasa con Q, qué pasa con S, qué pasa con I, qué pasa con el ángulo de carga, qué pasa con el ángulo de fase, bueno, qué pasa con la FEN. Realmente podemos tener un panorama completo de lo que le está pasando a la máquina. Le hago una consulta, profe. Sí, Cuando fuimos ahí a Ensenada, ¿el generador que tenían era sincrónico? sí, Ah, porque yo cuando fui me acuerdo que había hecho las primeras materias del primer año y no entendí. Ahora tengo un poco más en claro esto, pero cuando fui no entendía nada. y Está sí. bueno saberlo. Y bueno, pero por lo menos el léxico lo pudiste ver. Sí, sí, sí. No, está bueno ahí cuando se pueda hacer otra visita más, Emi, que ya cuando lo vaya a ver va a estar más. Va a estar más canchero. Ya estoy, ¿eh? Sí, ojalá que se pueda volver a hacer visita. Se extraña mucho eso. Acá vuelvo porque estábamos media oscura. Bueno, ahí está el ejercicio que sigue. Ejercicio 10. Que es, bueno, acá estamos con el ejercicio 10, que es justamente un motor sincrónico. Vamos a resolverlo. Vamos a poner directamente los P y los Q porque negativos, porque total. Bueno, acá está en el equilibrio, ¿no? Acá está B. Acá está B. Dice un motor, tengo un motor, acá un motor, y lo conecté acá a un sistema de potencia infinita. Explicar mediante diagramas vectoriales lo que sucede cuando se aumenta la excitación mientras la carga mecánica está desacoplada. Bueno, yo tenía que B en este punto era igual a E, acá en el punto 0. Bien, el lugar geométrico en este punto de E es este. Si yo aumento E, acá esta corriente de excitación y F la aumenté, si yo tenía esta IF y F0 para E0, si la aumento acá, ¿qué va a pasar con E? Va a aumentar. Va a aumentar.
Bien, ¿E dónde va a ir? Y va a ir desde este punto que tengo acá, puede venir hasta dónde. Y qué sé yo, hasta este punto de acá, cualquier lugar puede tomar. Bueno, ¿de qué va a depender? Y de las condiciones en que me piden que funcione la máquina. Dice, la carga mecánica está desacoplada. Bueno, entonces el punto de funcionamiento es este, porque no entrega P, no consume P. ¿Sí? Porque no está entregando ninguna carga en el eje. Acá no está, todo esto está desacoplado y no está entregando nada. Entonces acá tengo, para ese punto de funcionamiento, ¿cuánto vale? Y E vale esto. ¿Cuánto vale P? P vale 0. ¿Y la corriente? Y la Y la corriente va a corriente, estar en 90 grados. y la corriente IA va a ser esta. Y esto que está acá es IA por XS. Bien. B. Se aplica una carga mecánica sin modificar la excitación. P2 lo voy a tener acá. ¿Dónde está E? Ahí está. Ahí. Esto es delta, esto es E, acá tengo P y acá tengo U2. ¿Vieron qué fácil? Vamos a suponer que disminuyo, vamos a suponer que llevo a IF0. ¿Dónde está el nuevo punto de funcionamiento? Y acá. Y ahora Q va a ser esto. El punto de funcionamiento 3, para esta I0 que estaría acá. Entonces, sin modificar P, modificando la corriente de excitación, antes tenía una Q positiva y ahora tengo una Q negativa. Bueno, de esa forma funciona el compensador de Seiza. Manejando la corriente de excitación te ponen en un lado u otro. Lo ponen con una P acá constante, y entonces se te van desde acá, 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 donde sea. Eso es lo que hacen. Bueno, resuelto este ejercicio. A ver, ¿qué nos queda? El ejercicio 13. ¿Vamos a hacer el último? Epa, se me fue. Vamos a hacer el último. Dos alternadores trifásicos de 3,3 kilovolts. A ver. Tengo un alternador acá
y tengo un alternador acá. Los dos son de 3,3 kilovolt. Se van a conectar en paralelo. Alimentando una carga de 800 kilovatios con un factor de potencia de 0,8 en retraso. Esto viene acá y alimenta una carguita de tanto, ¿no? Ahí está, bien. Ahí está. Este sería el generador 1 y este sería el generador 2. Esta carga tiene 800, consume 800 kilovatios con un coseno de phi de 0,8 en retraso. Bien, esta tensión es 3,3 kilovolt. Están en estrella, los dos están en estrella. Las turbinas están ajustadas de forma que uno de los alternadores suministra una potencia el doble que el otro. Bien, acá tengo la turbina 1 y acá tengo la turbina 2. Entonces, si este entrega P1, ¿este cuánto va a entregar? 2P1. Por lo tanto, la potencia acá es 3P1. O sea que 3P1 son 800 kilovatios. Ya sabemos eso. O sea que P1 es 800 sobre 3. Uy. 800, 266. Bien. La máquina con mayor potencia, el generador 2, tiene una reactancia sincrónica de 10 ohm por fase. X sincrónico es 10 ohm. Y su excitación está ajustada en forma que trabaje con factor de potencia 0,75 a retraso. Coseno de phi, 0,75. La reactancia sincrónica de la otra máquina es 16 ohm por fase. Y me pide calcular FEN, factor de potencia y ángulo de carga de cada máquina. Y las resistencias internas pueden ser despreciadas. Entonces me piden FEN, coseno de phi, y ángulo de carga, y delta. Tengo que calcular todo esto para cada una de las máquinas. Bien. A ver, a tirar ideas. Bueno, para el generador 2, yo sé que está entregando 2 por 266,6 kilovatios. ¿Y eso a qué va a ser igual? A raíz de 3 U por I por el coseno de phi. Entonces podría calcular qué corriente está entregando I del generador 2, que es 2 por 266,6 kilovatios dividido raíz de 3 dividido 3,3 kilovolt dividido 0,8.
175. Y acá tengo I del generador 2. Como tengo I del generador 2 y como tengo la reactancia, puedo calcular la FEN del generador 2. La FEN del generador 2, ¿a qué va a ser igual? A 3,3 kilovolt sobre raíz de 3 por E a la J0 más, ¿cuánto da esta corriente? Más el valor de esa corriente por E a la menos J 0,75, que 124 me dio la corriente, ¿puede ser? a ver, capaz que lo tengo resuelto este. $124. Y 120. y el ángulo 41,4. El hecho de que haya esa misma esos 3,3 kilovolts en esa barra es porque la tensión que entregan ambos generadores tiene que ser la misma, ¿no? Sí, pues están en paralelo los dos. Bien. Perdón, 124 el ángulo, ¿cuánto era? Me dio 41,4. 41,4. $10. Bueno, acá tienen el valor de la FEN del generador 2. Acá le va a dar el valor en módulo y en ángulo. Le va a dar delta también. Resuelto para la máquina 2. Vamos para la 1. ¿Cómo sería la 1? Bueno, yo sé que la potencia aparente total es raíz de 3 U por I. Total por U de los generadores. Y total es igual a la potencia aparente total, que es 800 kilovatios dividido 0,8. Esto es dividido raíz de 3 por 3,3 kilovolts. Acá tengo la corriente total. ¿Cuánto es esto? $175. Y ahora a esa corriente le resta lo que calculó anteriormente y puede sacar la corriente del otro generador, ¿no? 175. Claro, pero teníamos que hacer la resta vectorial. Entonces, yo tengo que, claro,
175 por E a la J 36,8 es igual a 124 por E a la menos J 41, ¿no? 4 Sí, 41. más La corriente 1. sí, espere que La no lo I1. veo. ¿Era Claro, la I1 es la negativo? que tenemos que calcular. Ah, la I1, ¿Era negativo el ángulo de la corriente I? sí, Ah, más ok. I1 por E a la J Fi 1. Bueno, sacamos de acá. Sí. ¿Hay diferencia, José, entre usar la notación de la E a la J Phi o usar digamos, el angulito? No, podés hacer 175 menos 36,8 igual a 124 menos 41,4 que era, y más... No, está bien, más que nada para saber cuando resuelva los ejercicios y... No, tenés que siempre, ojo con el J, porque el J sí te cambia todo. Bueno, acá Sí. tenemos I1. No sé, eso lo hacen luego ustedes. Acá tenemos I1. Cuando tengo I1, ¿qué hago? Bueno, E1 será B1 por E a la J0 más este valor de I1 por E a la menos por E 90 menos Φ1 por X sincrónica 1. Y ahí está. Sí. Está bien, ahí volvemos a aplicar lo anterior. Igual a aplicar lo anterior. Y ya está. Y ya está. También puede calcular el factor de potencia del generador 1, ¿no? Y ya queda con eso. Okay. Y ya está. ¿Vieron qué fácil? Bueno, ¿qué hacemos? Estudiar. Mucho. No, práctica. Máquina de polos salientes. ¿Estudiaron la máquina de polos salientes? Yo todavía no llegué. Teóricamente, nada más. Bueno, acá le podemos tomar algo teórico. Tengo entendido que es un poco más complicado que la de rotor cilíndrico. Por el tema de que la fuerza magnetomotriz no es lo mismo entre esos costados de los polos, digamos. No está cubierto. Máquina de polos salientes. Tenemos que hacer la máquina de polos salientes. ¿Qué es una máquina de polos salientes?
Yo tenía antes la máquina que era así, y ahí. Y ahora tengo una máquina que es así, y el rotor ahora es así. Y es así. Bien. Cuando yo tengo el flujo, que puede estar en diferentes lugares, vamos a suponer puedo tener un flujo así, pero también puedo tener un flujo así. Cuando yo tengo un flujo como el primero que dibujé, esta partecita tiene todo el mismo camino, el mismo largo de camino. Y esta partecita también. Es decir, el mismo entrehierro, H, que es el mismo que existía acá, en esta máquina, es constante. Entonces, como la inductancia podemos asimilarla a la razón flujo sobre corriente, sobre unidad de corriente, en este caso, ese flujo no se va a ver afectado. Ustedes saben que la reluctancia es L mu por A. ¿Sí? Entonces, y el flujo es la fuerza magnetomotriz por la reluctancia. Si la reluctancia de la máquina es constante, como en este caso, acá, esta reluctancia va a ser siempre constante. ¿Por qué? Y porque esta L es constante, el área y el mu siempre son constantes. ¿Sí? Ahora, si esta reluctancia no es constante, si es constante, el flujo tiene el mismo, salvo un factor, es igual que la fuerza magnetomotriz. Ahora, por lo tanto, esta inductancia es constante. Ahora, si esto no es constante, y esta reluctancia es variable, como en este caso, ¿por qué es variable? Y porque si el flujo le da como le dimos acá, ahí sí va a ser constante. Pero si yo tomo este camino, miren la diferencia que tengo, de considerar este polo, no es lo mismo que salga por acá que salga por acá. ¿Por qué? Y porque acá hay un espacio que es mucho más grande, a mayor amplitud de aire, esa reluctancia cambia. Entonces no es constante. Entonces, como las resultantes, por eso está dibujado todo esto que está acá, como las resultantes del flujo en la máquina sincrónica depende de del ángulo de carga, o decir, del coseno de phi de la máquina, en este caso las resultantes están todos sobre el eje del rotor. Sucede, acá lo podemos ver, la resultante coincide. Esto para carga inductiva, esto carga capacitiva, ¿sí? Con el eje. Ahora, cuando no tengo ni coseno de phi 90 capacitivo, 90 inductivo, esa resultante me cae acá, en cualquier lugar, intermedio. O sea, que antes, ¿dónde estaba cayendo esa resultante? Caía sobre este eje. Cuando cae sobre cualquier otro lugar, el problema es que va a encontrar diferentes reluctancias. Entonces, esa inductancia va a empezar a variar, o sea, va a variar en función de quién, en función del coseno de phi de la carga. Y es un lío bárbaro, porque ¿qué inductancia utilizo si tengo que hacer un cálculo de la FEN? Y no sé. Entonces, para
tener que solucionar esto, vino Blondel y planteó una teoría donde dice, consideremos la máquina según dos ejes. Un eje directo que coincide con el polo del rotor, un eje directo que es el de menor reluctancia, y un eje en cuadratura que coincide con el de mayor reluctancia. Entonces refiero la máquina todo sobre un eje o sobre el otro y tengo resuelto el tema. Bueno, esto simplificadamente es la teoría que sustenta a la máquina según dos ejes en cuadratura, un eje directo y un eje en cuadratura. De esta forma tendría resuelto yo mi problema y puedo tratar a la máquina según dos ejes. Ahí se me fue. Acá estamos. Entonces, la trato ser un eje directo o un eje transversal en cuadratura. ¿Sí? Entonces, el eje directo va a coincidir con el eje magnético del rotor. Es decir, la dirección mayoritariamente del flujo. Entonces, fíjense, el eje directo coincide con el flujo principal del rotor. Y el eje en cuadratura va a ser el que voy a tener mayor reluctancia. Entonces, divido a la máquina en dos ejes. Y esa máquina tendrá una FEN de eje directo y una FEN de eje cuadratura. Tendrá una corriente de eje directo y una corriente en eje cuadratura. Tendrá una reactancia de eje directo y una reactancia de eje en cuadratura. Entonces acá está. Reactancia de eje directo y reactancia de eje en cuadratura. Por eso que en una máquina de polos lisos, la reactancia de eje directo ¿a quién es igual? A la reactancia sincrónica. ¿Se acuerda que cuando vimos al principio que decía vamos a calcular la relación de cortocircuito y que es igual a la inversa de la impedancia directa por unidad? Bueno, porque justamente Sí. estaba hablando de esta. Donde la X directa es igual a la X sincrónica en la máquina de polos lisos. Bien. Esa es la teoría de doble eje. Y acá está. Y acá está. Entonces, si yo tengo que hacer la ecuación de la máquina o el análisis fasorial, la tengo que dividir en eje directo y en eje en cuadratura. Obviamente, el eje transversal va a coincidir con la FEN. ¿Por qué? Y porque la FEN está a 90 grados del flujo. Y habíamos dicho que el flujo coincidía con el eje directo. Entonces, la FEN está en el eje transversal. Entonces, para calcular todo esto, lo único que tengo que encontrar es el valor dónde está el eje transversal de la máquina. Se demuestra en la teoría que el eje transversal lo encuentro multiplicando la corriente de armadura por la reactancia de eje en cuadratura. Ahí obtengo el eje, a partir de ahí sale el eje directo, y con esto determino el eje en cuadratura. A partir de esto, de BA e IA, si yo tengo IA, inmediatamente acá tengo la IA de eje cuadratura, y acá tengo la IA de eje directo, lo que tengo acá, I directo e I en cuadratura. Y listo, a partir de BA, ahora sumo el valor de la caída en el eje directo y el valor de la caída en eje cuadratura, y obtengo la FEN verdadera de la máquina. Así de simple es trabajar con la máquina de polos lisos y de polos salientes.
Claro, acá no vamos a tener la reactancia sincrónica, sino que vamos a tener la reactancia de eje directo y la reactancia de Que tipo tienen de una curva. relación, entre ellas, Sí. tienen una relación. No lo voy a demostrar, pero lo que está en el apunte, lo pueden ver fácilmente, el valor de la potencia transmitida con esta máquina. Y fíjense esto. ¿Esto quién es? La potencia de la máquina de polos lisos. Y esto es el valor que se le agrega. Cuando XD es igual a XQ, este valor es 0. Entonces, podríamos haber empezado por acá. Bueno, fíjense en una cosa. Tengo una con el 2 delta, es esta, y tenía la celeste, que era el primer término. Primer término, segundo término. Primer término, segundo término. Me está dando la roja. ¿Qué pasó con la roja? Tengo una potencia un poquito mayor que la de polos lisos, pero con un ángulo menor. Con un ángulo menor. Esto significa que esta máquina va a ser más estable desde el punto de vista de la estabilidad, que lo van a estudiar en la otra materia y no vamos a decir más que esto. Pero bueno, esto es, en definitiva, la máquina de polos salientes. Para resolver el problema de lo que me habían dado, yo tengo que BA, esta BA es, esta es 6,6 dividido raíz de 3. ¿Sí? 6,6 dividido raíz de 3. Acá tengo BA. ¿Cuánto valía IA? Dice, entrega su plena carga, o sea, la corriente nominal, con factor 0,8 inductivo. IA nominal, y esto es 36. Bien, si yo multiplico IA por JXQ, obtengo esto. Obtengo una FEN que no me sirve para nada, pero en realidad, ¿qué obtuve? La dirección del eje en cuadratura. Y de acá queda definido el eje directo. ¿Sí? Bien. Voy a obtener este ángulo. Le llamo alfa. ¿Está bien? Bueno, entonces, I directo es igual a I armadura ¿con qué ángulo? 36 más este angulito que está acá. ¿Sí? Y la IQ, ¿a qué va a ser igual? A I armadura, ¿con qué ángulo? 36 más delta, ¿no sería? Más alfa, perdón. 36 más alfa. Bien, todo esto está acá. De esta forma, puedo obtener esta corriente directa y esta corriente en cuadratura. A partir de ahí, sumo, me pedían la FEM y las corrientes. Bueno, a partir de ahí sumo ambos. Sumo ambos, acá está, sumo, y obtengo la FEN de fase. La verdadera FEN, yo había obtenido este punto. Primero había obtenido este punto, que no me sirve para nada, pero sí me sirve porque me da esta dirección. Y después obtengo la FEN verdadera. A la FEN verdadera aquí se le sumé como RA no existe,
no lo voy a sumar, pero le sumo ID por XD y le sumo XQ por IQ. Y obtengo la FEN. Simple, así que ahí tienen el último ejercicio, ahí está el valor, está todo. Pero bueno, acá traten de trabajar más con los valores, con la teoría, vamos a trabajar un poquito más con la teoría y no tanto con la práctica. Bien, chicos, acá... Profe, Sí. Con esto terminamos. Audio Jungle.